14 años. 14 años de matrimonio, 3 hijos, una hipoteca a 30 años y una vida entera construida sobre una mentira. Eso fue lo que me llevé aquel martes de marzo cuando vi el mensaje en el teléfono de mi mujer. No quiero ponerme dramático desde el principio, pero cuando llevas casi la mitad de tu vida con alguien y descubres que todo era una farsa, el suelo desaparece bajo tus pies. No te mueres, pero deseas hacerlo. Al menos durante los primeros segundos. Luego viene la rabia. Y después, la calma más peligrosa que he conocido. Voy a llamarla Cari. Por privacidad, por dignidad, por lo que queda de nosotros. Yo me llamo Daniel. Cuando nos conocimos yo era profesor de instituto y ella enfermera recién titulada. Tenía 22 años y una sonrisa que parecía sincera. Nos casamos 3 años después. Tuvimos nuestro primer hijo y ella decidió quedarse en casa. Yo trabajaba 10, 12, 14 horas al día. Di clases, fui jefe de departamento, entrené 2 equipos deportivos por los estipendios. Ahorramos, compramos una casa más grande, luego otra. Ella volvió a trabajar cuando el pequeño empezó el colegio. Le pagué la carrera universitaria para que pudiera ascender. Le pagué cada libro, cada crédito, cada desplazamiento. Estudiaba por las noches mientras yo llevaba a los niños a natación, a fútbol, al médico. Lo hice porque la amaba. Porque creía en nosotros. Cuando obtuvo el título y consiguió un puesto mejor en el hospital, pensé que por fin habíamos llegado. Nos mudamos a la casa que ella siempre había querido. Esa con columnas falsas en la entrada y una cocina tan grande que podías perderte. Compramos 2 coches nuevos. Empezamos a viajar. Isla Mauricio. Toscana. Kioto en primavera. Ella publicaba las fotos en Instagram con frases de esas de /inversa U201 gracias vida por este amor /inversa U201D. Y yo me las creía. Qué estúpido. Qué estúpidos somos los que amamos sin condiciones. El primer síntoma fue el teléfono. Empezó a llevar 2. Cuando le pregunté me dijo que era el móvil del trabajo, que el hospital se lo había dado por su nuevo cargo. En mi trabajo también me daban teléfono, así que no le di más vueltas. El segundo síntoma fueron las salidas nocturnas. Guardias, me dijo. Urgencias. Suplencias. Yo me quedaba con los niños, preparaba la cena, revisaba los deberes, los metía en la cama y esperaba. A veces volvía a las 11, otras a las 2, una vez amaneció fuera. Siempre tenía una explicación. Un paciente complicado. Un compañero enfermo. Una emergencia. Y yo, como el idiota útil que fui durante 14 años, asentía y le guardaba la cena en el microondas. El tercer síntoma fue el olor. Volví a casa con un perfume que no era el suyo. Un aroma amaderado, masculino, que se quedaba impregnado en su ropa. Me dijo que era de ayudar a mover pacientes. Los enfermos pesan mucho, Daniel, ¿qué quieres que haga? Y yo me callaba. Porque confiaba en ella. Porque había jurado amarla en la salud y en la enfermedad, y ella solo estaba enferma de algo que yo no sabía nombrar. Pero aquel martes, el teléfono estaba boca abajo en la mesilla del despacho. Fui a cargar el mío y vi el LED parpadeante. No sé qué me impulsó a girarlo. Curiosidad. Destino. El universo harto de mi estupidez. La pantalla se iluminó y allí estaba el mensaje. No voy a repetir lo que ponía. Digamos que era explícito, sexual, y que empezaba con un /inversa U201C, cuando vas a dejar que vuelva a hacerte, /inversa U201D. El remitente era un tal Paul. El mundo se detuvo. Literalmente. Dejé de oír el tic-tac del reloj, el tráfico en la calle, los latidos de mi propio corazón. Me quedé mirando esas palabras y sentí como si alguien me hubiera vaciado por dentro con una cuchara. No la enfrenté esa noche. No monté el numerito. Me fui a la cama, fingí dormir, y cuando ella se acostó a mi lado, su espalda rozó la mía y noté su calor y pensé, esta mujer es una extraña. ¿Con quién me he casado?
con quien he compartido mis miedos, mis sueños, mis peores días. Esa noche no pegué ojo. Estuve planificando mi propia ejecución. Al día siguiente llamé al hospital. Me hice pasar por un paciente y pregunté por el doctor Paul. La recepcionista me dijo que estaba en quirófano. Confirmé que existía. Confirmé que era médico. Confirmé que trabajaba con mi mujer. Luego esperé. Necesitaba más pruebas. Una semana después, cuando ella dijo que tenía guardia, pedí a mi hijo mayor que me acompañara. Le dije que quería sorprender a mamá con su café favorito. Entramos en el hospital. Le pedí al niño que subiera solo a la planta de enfermería para pedirle las llaves del coche. Yo esperé en el vestíbulo. Vi cómo mi hijo se acercaba al mostrador y preguntaba por su madre. Vi cómo la enfermera de recepción, una chica joven con gafas de pasta, se ofrecía amable. Me acerqué. Empecé a hablar del trabajo, de los teléfonos corporativos, de lo pesado que es estar siempre localizable. Y ella soltó, sin malicia, sin saber que estaba dinamitando la vida de alguien. /inversa U201 qué suerte tenéis. A las enfermeras no nos dan teléfono de empresa. Solo los altos cargos. La mayoría tenemos que usar el personal /inversa U201D. Ahí lo tuve. No había teléfono de trabajo. No había guardias. No había pacientes que necesitaran ser movidos. Solo había Paul. Solo había mentiras. Solo había 14 años convertidos en ceniza. Fui el mejor abogado de familia de la ciudad. Mujer, 55 años, aspecto de no haber perdido un juicio en su vida. Le conté todo. Ella escuchó en silencio, tomando notas, y cuando terminé, me miró con algo que parecía lástima. /inversa U201 La ley no entiende de corazones rotos, señor mío. En este estado, el divorcio es sin culpa. Da igual que ella haya follado con medio quirófano. Gana más que usted y ha sido la cuidadora principal de los niños durante más de 10 años. Si pide la separación hoy, usted pierde la casa, paga manutención, paga pensión compensatoria, y ella se lleva la mitad de su jubilación. ¿Los quiere castigar por engañarle? La ley le va a castigar a usted /inversa U201D. Salí de esa consulta con un nudo en el estómago tan grande que creí que me iba a ahogar. No podía enfrentarla. No podía marcharme. No podía hacer nada. Excepto una cosa. Esperar. Observar. Y cambiar el mazo de cartas. Ahí es donde entra Ana. Ana era mi compañera de fatigas. Otra administradora educativa que había pasado por el infierno y había vuelto para contarlo. Se casó con 19 años, su marido la dejó por otra que estaba embarazada, la anulación tardó 3 años en llegar. Desde entonces, Ana había jurado no volver a depender de nadie. Era inteligente, ambiciosa, y tenía una frialdad quirúrgica que yo necesitaba desesperadamente. Un día, tomando café en la máquina de la tercera planta, se lo conté todo. Mi mujer. El médico. El teléfono. Los mensajes. La absoluta indefensión legal en la que me encontraba. Ana bebió un sorbo de su café, me miró por encima de la taza y dijo, /inversa U201 CSI no te gusta la mano que te han dado, cambia la baraja /inversa U201D. Esa noche, mientras Cari dormía a mi lado con el móvil escondido bajo la almohada, empecé a trazar el plan. Lo primero era el tiempo. Necesitaba convertirme en el cuidador principal de mis hijos. Así que solicité un cambio de puesto. En la administración educativa hay trabajos que son el sueño de cualquier ambicioso y trabajos que son el purgatorio de los que esperan la jubilación. Yo pedí el purgatorio. Un puesto de analista de datos sin personal a mi cargo, sin horario fijo, sin reuniones importantes. Mi jefe se sorprendió. /inversa U201C, ¿estás seguro? Esto es un paso atrás en tu carrera /inversa U201D. Le dije que necesitaba pasar más tiempo con mi familia. Que los niños crecían muy rápido. Que me arrepentía de haberme perdido tantas cosas.
Mi jefe me puso la mano en el hombro y dijo que era un buen padre. No sabía que era un padre desesperado. Con mi nuevo horario, empecé a llevarlos al colegio cada mañana. Hacía el desayuno, preparaba las mochilas, firmaba autorizaciones. Los recogía por la tarde, los llevaba a sus actividades, les ayudaba con los deberes, cocinaba la cena. Poco a poco, casi sin que ella lo notara, la estructura de la familia empezó a girar en torno a mí. Si los niños estaban enfermos, llamaban a papá. Si necesitaban materiales para el colegio, papá los compraba. Si había reunión de padres, papá iba. Cari llegaba tarde, cenaba sola, se encerraba en su despacho con su teléfono /Inversal 201C del trabajo /Inversal 201D. Creía que me estaba utilizando. No sabía que yo la estaba jugando de estrategia. Lo segundo era el dinero. Necesitaba que ella ganara mucho más que yo para equilibrar la balanza. Un día, mientras ella se quejaba de su jefa, vi la oportunidad. Su supervisora le había dicho que el máster era el nuevo grado. Que sin formación avanzada nunca sería jefa de servicio. Cari estaba furiosa. Se había partido el espinazo 3 años para sacar la carrera y ahora le decían que no era suficiente. Fingí empatía. Fingí indignación. Y luego, con la voz más dulce que pude reunir, dije, /Inversal 201C cariño, ¿por qué no haces el máster? Yo puedo encargarme de todo. Tú solo estudia. Te mereces ese ascenso. Te mereces todo /Inversal 201D. Ella dudó. Solo un segundo. Pero vi como sus ojos se iban hacia el teléfono, hacia el nombre de Paul, hacia todas las noches que quería seguir robándome. /Inversal 201C, ¿estás seguro? /Inversal 201D, preguntó. /Inversal 201C completamente /Inversal 201D, respondí. Se matriculó en un máster de 2 años. Yo pagué cada asignatura directamente a la universidad. Tenía los recibos. Los guardaba todos. No sabía para qué aún, pero los guardaba. Durante esos 2 años aprendí a sonreír mientras me moría por dentro. La veía arreglarse los viernes por la noche con ropa interior nueva que yo no había visto nunca. Se ponía tacones para /Inversal 201C y ir a la biblioteca /Inversal 201D. Volvía con el rímel corrido y el pelo revuelto y me contaba lo mucho que había estudiado. Yo asentía. Le preguntaba si quería cenar. Le tenía preparada sopa caliente. Era el marido perfecto. Tan perfecto que ella dejó de tener cuidado. Empezó a dejar el teléfono encima de la mesa. Contestaba llamadas en la cocina mientras yo fregaba los platos. /Inversal 201 Camor, ahora no puedo hablar. Sí, yo también /Inversal 201D. Colgaba y me sonreía. /Inversal 201 era del trabajo /Inversal 201D. Una noche, mientras ella dormía, cogí su teléfono y transferí todos los mensajes de Paul a mi correo. Los leí uno por uno. Era como arrancarme la piel a tiras. Hablaban de nosotros. De mí. /Inversal 201C Daniel no sospecha nada /Inversal 201D, escribía ella. /Inversal 201C es tan ingenuo. Cree que estoy estudiando /Inversal 201D. Él respondía con emojis y planes. /Inversal 201C cuando acabe el máster nos vamos una semana a París. Dile que es un congreso /Inversal 201D. Guardé cada captura en una carpeta cifrada. En esos 2 años, Ana se convirtió en mi ancla. Empecé una relación con ella. No fue algo planeado. No fue algo apasionado. Fue 2 personas rotas que se encontraron en el mismo naufragio. Con Ana no necesitaba fingir. No necesitaba ser el marido ejemplar. Podía estar roto, enfadado, vengativo. Ella sostenía mi rabia y la devolvía convertida en estrategia. Nunca le prometí amor eterno. Nunca le dije que dejaría a Cari. Solo le prometí que cuando todo terminara, sería sincero con todos. Empezando por mí mismo.
El día que Carrie recibió el título de máster, celebramos en casa. Abrimos una botella de vino caro que habíamos traído de Burdeos. Brindamos por su éxito. Ella estaba radiante. Había conseguido lo que quería, el ascenso, el sueldo, el respeto. Y también había conseguido 2 años de citas a escondidas con su amante sin que su marido pusiera una pega. Se sentía invencible. Se sentía inteligente. Se sentía afortunada por tenerme a mí, el idiota que pagaba sus estudios mientras ella se abría de piernas para otro. Esa noche, mientras ella dormía la siesta del vino, fui al despacho del abogado por segunda vez. Dejé sobre la mesa la carpeta. En ella, 2 años de recibos de matrícula a mi nombre. Certificados del colegio que me acreditaban como tutor legal en el 90% de las actividades escolares. Horarios de trabajo que demostraban mi flexibilidad y su ausencia. Y una memoria USB con 347 mensajes de texto entre mi mujer y su amante. El abogado levantó la vista. Barra inversa U201 ya estado ocupado barra inversa U201D. Asentí. Barra inversa U201 ya estado casado barra inversa U201D. Presenté la demanda un jueves. Lo hice coincidir con su viaje a París. El supuesto congreso de cardiología al que Paul la acompañaba. El día que ella hacía el check-in en el hotel, yo estaba registrando los papeles en el juzgado. El día que ella cenaba en Montmartre, yo recibía la notificación de admisión a trámite. El día que ella volvió, con una bufanda nueva y el brillo de la aventura en los ojos, el auto de medidas provisionales ya estaba en el buzón. La ejecución fue perfecta. El juez vio los mensajes. Vio los recibos. Vio que durante 2 años yo había sido el único sostén emocional y logístico de los niños. Vio que ella había utilizado el máster que yo pagué para acostarse con su profesor. Porque sí, Paul no era solo un médico. Era también uno de sus profesores del máster. El que le firmaba las prácticas. El que le evaluaba los exámenes. Todo quedó registrado en el sumario. Me quedé con la casa. Me quedé con la custodia. Me quedé con los niños. Me quedé con el coche que ella creía suyo. Ella se quedó con sus maletas, su ropa interior nueva y una orden de alejamiento que Paul solicitó cuando su mujer descubrió los mensajes y amenazó con denunciarlo por acoso. Resulta que no era la primera alumna con la que se enrollaba. Resulta que el hospital tenía un historial de quejas. Resulta que cuando todo salió a la luz, él la dejó tirada como un pañuelo usado. Barra inversa U201 closiento, Carrie. Tengo que pensar en mi familia barra inversa U201D. Eso le dijo, según me contó después una fuente fiable. La última vez que vi a Carrie fue en el juzgado, el día del divorcio. Llevaba un traje gris que le había comprado yo para una boda. Se sentó en el banquillo con la mirada perdida, como si no entendiera cómo había llegado hasta allí. Su abogado intentó alegar que yo había planeado todo con alevosía. El juez le preguntó, barra inversa U201C, ¿y qué parte es alevosa, señoría? ¿Pagar los estudios de su esposa? ¿Cuidar de sus hijos? ¿Soportar con paciencia una infidelidad de 2 años? Si esto es una venganza, es la venganza más trabajadora que he visto en 30 años de carrera barra inversa U201D. Carrie me miró. Quiso decir algo. Abrió la boca, pero no salió nada. No sé qué esperaba. Perdón. Comprensión. Tal vez un gesto de misericordia. Yo sostuve su mirada sin pestañear. Recordé aquel mensaje en el teléfono. Barra inversa U201C, cuando vas a dejar que vuelva a hacerte, barra inversa U201D. Recordé las noches en vela, las comidas frías, las mentiras, el olor de otro hombre en mi almohada. Y sonreí. Solo un poco. Lo justo para que ella supiera que había perdido. Cuando salí del juzgado, Ana me esperaba en el coche. No preguntó nada. Solo arrancó el motor. Los niños estaban en casa de mi madre, preparando la merienda. El sol de abril entraba por la ventanilla. Ana puso una canción de las nuestras,
de esas que escuchábamos en el coche después de trabajar hasta tarde. Me cogió la mano. Y yo, por primera vez en 3 años, respiré hondo. 3 meses después, recibí un mensaje de Cari. No sé cómo consiguió mi número. Supongo que se lo pidió a alguno de los amigos que aún compartíamos. El mensaje decía, /inversa U201C Paula ha vuelto con su mujer. Estoy viviendo en un apartamento de 40 metros cuadrados. Trabajo en una clínica privada haciendo turnos de noche. Los niños no quieren verme. Mis padres me dicen que te pida perdón. ¿Sirve de algo? ¿Puedes perdonarme? /inversa U201D. Leí el mensaje 3 veces. Luego lo borré. No respondí. No porque quisiera hacerle daño, sino porque ya no quedaba nada que decir. Ella no pedía perdón. Pedía que alguien la salvara del pozo donde ella misma se había lanzado. Y yo ya había gastado todos mis salvavidas en alguien que no lo merecía. Hoy, 2 años después de aquello, mi vida es otra. Mis hijos duermen en sus habitaciones, en la misma casa donde ella nos mintió. Pero ahora las paredes han sido pintadas de otro color. Los muebles que ella eligió fueron reemplazados. En su antiguo despacho ahora hay una sala de juegos con una consola y una alfombra mullida. Mi hijo mayor toca la guitarra. La pequeña quiere ser veterinaria. El mediano es un obseso del ajedrez. Los 3 saben lo que pasó. No se lo oculté. Pero no les conté todos los detalles. Algunas heridas no necesitan ser abiertas para sanar. Ana viene a cenar los fines de semana. A veces se queda. A veces no. No hay prisa. Hemos aprendido que la venganza es un plato que se sirve frío, pero el amor verdadero es un guiso que necesita cocción lenta. No sé si la quiero. Sí sé que la necesito. Y sé que ella me necesita a mí. No para salvarnos. Para caminar juntos por el camino que nos queda, con las cicatrices bien visibles, pero sin vergüenza. A veces me pregunto si fui demasiado lejos. Si 3 años de mi vida dedicados a destruir a la madre de mis hijos me convierten en un monstruo. Si la frialdad con la que ejecuté cada paso del plan me aleja de la persona que creía ser. Pero luego recuerdo la noche del teléfono. Recuerdo el mensaje. Recuerdo cómo me sentía al leerlo, pequeño, insignificante, reemplazable. Recuerdo que mientras ella se reía con Paul, yo estaba en casa limpiando el vómito de mi hijo pequeño, que había cogido una gastroenteritis. Recuerdo que ella llegó a las 3 de la mañana, dijo que había sido una guardia muy dura, y yo le creí. Y entonces dejó de preguntarme. Lo que hice no fue venganza. Fue justicia. Fue recuperar el tiempo que ella me robó. Fue demostrarme a mí mismo que no era el hombre débil que durante 14 años había soportado migajas de amor. Fue mirarme al espejo y reconocer al que sobrevivió. Y ahora, querido desconocido que escuchas esta historia, quiero que sepas algo. Si estás pasando por algo parecido, si sientes que el suelo se abre bajo tus pies y que la persona que amabas se ha convertido en una extraña, no tomes decisiones precipitadas. No grites. No rompas cosas. No le des el placer de verte destruido. Respira. Piensa. Planea. Cambia la baraja. Y cuando llegue tu momento, cuando todo esté en su sitio, actúa. No por odio. No por rencor. Hazlo por ti. Hazlo por el tiempo que perdiste. Hazlo por las lágrimas que lloraste solo, de madrugada, mientras ella dormía tranquila. El mejor final para una historia de traición no es el que termina con sangre y gritos. Es el que termina con un hombre sentado en su jardín, viendo jugar a sus hijos, con una persona que le respeta a su lado, y una taza de café humeante entre las manos. Sin rencor. Sin odio. Sin necesidad de explicaciones. Solo paz. Si esta historia te ha llegado al corazón, si has sentido en tu propia carne la punzada del engaño, suscríbete al canal. No porque yo necesite tu like o tu comentario, sino porque hay miles de personas ahí fuera que necesitan saber que no están solas. Que otros han pasado por el infierno y han vuelto.
que es posible sobrevivir. Comparte este vídeo. Ponlo en los grupos de WhatsApp, en los estados, en los muros de quienes sabes que están sufriendo en silencio. A veces una historia es todo lo que alguien necesita para encontrar el valor de cambiar su destino. Esto no es un adiós. Es un hasta luego. Y recuerda, cuando te traicionen, no reces por justicia. Prepárate para servirla tú mismo. Pero con inteligencia. Con paciencia. Con la certeza de que el tiempo, bien usado, es el mejor de los aliados. Nos vemos en la próxima.